ahora acompañados con Tomás Raffo, economista, co-coordinador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, uno de los técnicos y políticos, ¿no? Son las facetas las amplias facetas en las que se mueve la gente dentro de la central, ¿no? Que digamos que la faz técnica y la faz política se mezclan muchísimo. Y para hablar de un tema tremendo como bueno, lo despiadado de esta economía del gobierno de Javier Milei que nos abofetea día a día con varias medidas, no solo con una y que reflexionemos y se pelee en contra de esa medida, sino que es una catarata de ¿cómo llamarlo? De agresiones. Sí, ¿No? sí, agresiones, exacto. ¿Qué reflexionas al respecto? Sí, lo dijiste bien, es una lluvia de constantes medidas que agreden al campo popular. Hoy por hoy, ya hoy están hablando del blanqueo, que es una medida que está dirigida a darle entidad a todo lo que ha sido las maniobras de fuga de capitales y validándola, legitimándola, con lo cual le da una señal pésima a una economía que se pueda desarrollar y al mismo tiempo le da un premio a los que se han comportado de manera, digamos, depredatoria, ¿no? De una manera degradante para la economía. Y creo que es una catarata de agresiones porque es un gobierno que está dispuesto a dar una batalla o una guerra contra los sectores populares en términos económicos, sociales, culturales e inclusive represivos, ¿no? Como estamos viendo miércoles a miércoles con la represión brutal a los jubilados y a los trabajadores de prensa. Entonces hay como una suerte de confrontación abierta, ¿no? De los sectores dominantes contra los sectores populares, donde claramente van ganando ellos de una manera muy fuerte y que inclusive electoralmente han tenido, como marcaba recién Eva, un aval legitimante muy poderoso en la elección del domingo y que yo estoy muy preocupado de si esto va a seguir ocurriendo en la estratégica elección de septiembre en la provincia de Buenos Aires. El poder está desembosado con una estrategia de exacerbar las desigualdades y la crueldad de una manera que no había tenido desde la última dictadura militar. Claro. Macri, recordemos que es el primer integrante del poder económico que llega con votos. Este no es un integrante, este es un outsider, un payaso, pero que si Macri había entrado con votos, había respetado cierto consenso que la Argentina en su lucha popular abrió en el 2001 y que le dio cauce a una nueva reconfiguración económica de la mano de que el Estado es importante, de que hay que tener derechos de lo más universales posibles. Y Macri respetaba cierto clima cultural. Este vino a romper todo, vino a decirnos que hay que destruir al Estado, que la justicia social es una aberración. Entonces en ese contexto es una avanzada que los sectores populares están siendo agredidos y que los dominantes, a mi entender, ni siquiera habían soñado con que lo podían lograr. Y encontraron un personaje de fábula, un personaje de un mundo bizarro, que les propone una propuesta que tiene aval social. Eso es lo preocupante. ¿Por qué tiene ese aval social? Sí, sí, que los empuja a demasías con respecto a lo que habían hecho siempre los sectores dominantes, ¿no? Y con aval social, votados. Y eso nos devuelve a nosotros un espejo que hay que asumir, de una imagen absolutamente distorsionada de lo que fueron los gobiernos, entre comillas, nacionales y populares. Porque si fueron tan nacionales y tan populares, ¿cómo engendraron este Frankenstein cuyo aval viene de los sectores populares? Entonces hay que hacerse cargo de los limitantes que tuvo las experiencias de gobierno anteriores, porque de lo que se trata es de ver de qué manera hacer frente a esta barbarie que está llevando adelante el poder económico, ¿no?
Qué interesante eso que estás diciendo, Tomás, de la imagen distorsionada que nos devuelve el espejo, ¿no? Porque lamentablemente la estamos viendo ahora, ¿no? No la pudimos ver antes, o sea, no había manera, ¿no? Tampoco de poder prever que esto era posible, y además es algo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Esto de la despolitización y un poco lo que decía Eva de la desesperanza y de la falta de participación es provocado por el mismo capitalismo, ¿no? Es a propósito. Hay una cosa que se llama el sociometabolismo del capital, que hace que seamos, que nos quieran despolitizados. No, total. Yo creo que hay un movimiento global, pero hay especificidades muy propias nuestras, ¿no? Hay que hacerse cargo. Yo creo que el último gobierno hay que revisarlo palmo a palmo. El gobierno de Alberto Fernández hay que hacer una mirada exhaustiva. Y creo que ahí hay una clave importante, ¿no? Porque lo que marcaba recién Eva y que vos también marcaste muy bien del ausentismo, es porque en realidad los sectores populares ven que el Estado no les resuelve nada. Claro. Entonces, ¿por qué van a ir a votar si no les resuelve nada? ¿O por qué van a ir digamos, a defender, ¿no? A defender la destrucción del Estado si a ellos, a muchos lugares no llega, a muchos otros sí, claro que llega el Estado, pero a muchos otros lugares no llega el Estado. Esto que decía Eva de las compañeras de la 21-24, yo vivo al lado de la 21-24. O sea, no puede ser que en la ciudad luz, en la ciudad la más parecida a París, como se decía antes, las compañeras de que viven a 35 cuadras del Congreso de la Nación lleven el agua en baldes. No, total. ¿Cómo van a defender algo que no los defiende? ¿Cómo van a salir a legitimar algo que los ilegitima? Y creo que la pregunta es al revés, entonces. ¿Por qué el Estado no salió a defender a los sectores populares en los gobiernos llamados nacionales y populares? ¿Por qué hubo esa suerte de excesiva prudencia, excesivo respeto a la norma, timorato, ¿no? Respecto, por ejemplo, a la situación de la pandemia? Claro. Donde se decía que no hay que salir y a los que no tienen trabajo, bueno, le voy a dar un ingreso mensual, un IFE, bien, que no fue para todos, mal, que fue acotado uno cada 3 meses de 10.000 miserables pesos, mientras el salario de los estatales promedio estaba en 200.000. Entonces hubo ahí una grieta profunda en los sectores populares de aquellos que vieron cómo el Estado no los protegía y los encerraba y no les permitía conseguir su sustento, mientras veía a sus vecinos de los sectores populares que tenían cierta resguardo, o veía a sus vecinos que trabajaban en empresas grandes que le pagaban la mitad del sueldo del Estado. Entonces me parece que esto es el espejo distorsionado. Hay que hacerse cargo que lo que le hace falta a la Argentina es volver a un Estado con fuerza, que la asignación sea verdaderamente universal, no para las madres cuyo marido no esté trabajando en un trabajo formal, no, para todos, un seguro de empleo de formación para todos, una universalidad del Estado, que es la única manera que el Estado pueda hacer frente a lo que hoy se está incubando, que es poner al mercado como un dios, claro, que sacrifica todo tipo de vida humana, descartando a algunos, que no les dan ningún tipo de sustento, o exprimiendo al resto, haciendo que trabajen 17 horas por día, con trabajos múltiples porque los ingresos no alcanzan, ¿no? O haciendo que en todo caso cualquier momento de distracción es parte de la valorización del capital, en términos de uso de redes, darle like a las cosas, ¿no? Entonces me parece que hay un desafío muy fuerte, que Milei lo plantea bien aunque no lo asume. Él dice anarcocapitalismo, destrucción del Estado. El Estado ha sido parte fundamental del desarrollo de la economía. No ha habido mercado sin Estado. Esto que marcamos del industricidio es el inicio de tener una suerte de economía sin Estado. Cuando estamos viendo, por ejemplo, la guerra comercial Estados Unidos-China, es Estados Unidos que se hace frente a una economía que era absolutamente primarizada a China, que era pobre hace 40 años, que le disputa la hegemonía de la producción en bienes sofisticados porque ha tenido un Estado que se ha puesto ese objetivo estratégico. El desafío de Milei es tratar de tener una economía sin Estado, por eso destruye el Estado, y eso es muy nuevo
es muy desarticulador. Por eso estamos viendo lo que pasa en Tierra del Fuego, lo que pasa con las fábricas militares, lo que pasa con los éxodos de los científicos. Y que en realidad, en la visión de Milei, sin Estado es volver a la Argentina que arrasa con el 14 bis, que arrasa con la justicia social, que es volver a la Argentina pre-inmigrante de 1800, a la Argentina de la barbarie. A la Argentina pre-1854, ¿no? A la Argentina previo a la Constitución Nacional del 54. Totalmente. Pero que ya arrancó esto con el decreto 7023, ¿no? Es una reforma constitucional prácticamente, y las dos primeras medidas, esa reforma constitucional antiestado y el protocolo de represión en las calles, ¿no? Sí, claro, con un Estado represivo, con fuerzas militares, que hay que ver que al mismo tiempo ellos están, las fuerzas represivas también están pasando el ajuste. Entonces también se debilita, pero así todo están formateadas para reprimir, están formateadas para ir y agredir a los sectores populares, pero el desafío me parece que es mayúsculo, y ato esto con lo que planteaba Inés en términos internacionales. Hay una suerte de idea de eliminar al Estado, ¿no? Personajes como Elon Musk, la idea de la moneda cripto. Si hay algo que es que vincula fuertemente el mercado con el Estado, es la moneda. Las monedas son monedas nacionales, de Estados nacionales. La idea de una moneda cripto, donde Milei ya implementó una estrategia inclusive de estafa, es la idea de tratar de tener una sociedad sin Estado, donde es la ley de la selva, el más fuerte, el león, ¿no? Entonces estamos yendo a una suerte de barbarie, fruto de que el Estado, con los gobiernos populares, no le dio la protección, no fue al hueso de lo que tendría que haber sido como un garante del desarrollo económico, ¿no? Claro, y de la civilización, porque vos hablaste del término barbarie. Yo también siento que estamos yendo a nivel mundial, y bueno, y en Argentina ni hablar, hacia una barbarie del sálvese quien pueda, lejos de los deseos civilizatorios de antes, ¿no? Como que es como una guerra entre la civilización y la barbarie. Totalmente, sí, es como la idea de solamente queremos maximizar las ganancias, dice el mercado, dicen los empresarios. Es lo único que importa. Por eso bajamos todo tipo de arancel, que se destruya Tierra del Fuego. Por eso ahora está el decreto para limitar el derecho de huelga. Por eso la reforma laboral, para que los trabajadores no puedan poner ningún derecho, porque la idea es solamente maximizar la ganancia. No importan los derechos, no importa el medio ambiente. Son capaces de destruir el medio ambiente con el extractivismo que hacen de recursos naturales. Y la distopía es tal que si uno los escucha, están pensando inclusive, la distopía mayúscula, parece ciencia ficción, de ir a colonizar Marte, plantea Elon Musk. Como la idea ¿No les importa que se termine la vida en la Tierra? Piensan que pueden ir a otro lugar en su narrativa loca, psicodélica, ¿no? Pero hay que tomar nota de esto, de la confrontación abierta que tienen los sectores dominantes, principalmente los grandes poseedores de capital, los empresarios multinacionales, lo que se conoce como tecnofeudalismo, con la idea esta de eliminar los estados a nivel global, que han sido los que han permitido, con sus pros y con sus contras, la organización social a nivel mundial, ¿no? Sí, ahora, por ejemplo, este nuevo decreto de blanqueo, que es un blanqueo que obviamente los sectores populares no tenemos ahorros en dólares, no tenemos ni un mango en general. Y entonces es como puede propender a convertirse un vía libre a los narcos, a poner los dólares en Argentina, a todas las actividades ilegales, digamos, ¿no? Sí, es muy interesante cómo el blanqueo se une con lo que no es blanco, ¿no? Lo oscuro de los negocios que están necesitando ser blanqueados y que van a tener una convalidación muy fuerte. Vos bien lo decís, los trabajadores honrados no tenemos un mango bajo el colchón, no dólar, un mango. Y lo que hay efectivamente en Argentina ha habido una élite empresaria que ha hecho de la evasión, de la fuga, de los negocios ilegales, una lógica de acumulación. Y como en el mundo supuestamente occidental y civilizado, empezó, hay que ver cómo sigue, empezó la discusión respecto a que los fondos se tienen que regular, tiene que haber trazabilidad, se tiene que eliminar luego de la crisis de
financiera mundial, hubo una especie de empezar a mirar los paraísos fiscales para evitar estas crisis que hoy están en discusión cómo se va a regular, porque el capital tecnológico propugna que no haya Estado que lo regule. Entonces están moviendo, pero hubo una avanzada para regular los movimientos de capital, entonces no se puede fugar afuera y decir, ¿dónde la vas a tener? ¿Solamente en las Islas Caimán? ¿Querés vivir en Argentina? ¿Querés disfrutarla acá? Bueno, entonces tenés que venir. Bueno, pero para eso blanquean. Y sí, obviamente es como el premio que refuerza una lógica depredatoria e ilegal, ¿no? Sí, es tremendo, ¿no? Sí, porque de verdad que es aturde la andanada de cuestiones con las que nos abofetean estos tipos. Y además que lo hacen con perversión, como riéndose, como disfrutando del sufrimiento que generan con sus medidas, ¿no? Y lo peor de todo, con aval. No olvidemos que la gente los ha votado en el 2023 y en el 2025. Eso es lo más triste. Claro, eso es lo que hay que hacerse cargo de por qué pasa eso en términos de política económica, en términos sociales, en términos inclusive subjetivos, ¿no? ¿Por qué esta necesidad de poner al frente a una persona que deteriora al máximo las condiciones de vida tuya y de tus seres queridos, ¿no? Pero aparte porque con el evidente engaño que le hizo a todo el mundo diciéndole va a haber dólares para todo, vamos a tener dólares para todo, ¿y dónde están los dólares, Milei? Te los tiene que dar la gente ahora los dólares para que... El dólar colchón. Sí, es una cosa como que eso también es... Es al revés también, ¿no? Porque si votan a un personaje como este y a favor, los otros personajes, ¿quiénes son para la gente? Uh-huh. Si con todo lo bárbaro que es, lo bizarro, es elegido, los otros son peores. Uh-huh. Ese es un llamado fuertísimo a la dirigencia política, a hacerse cargo de qué hicieron y qué representan. La elección en capital, los dirigentes que van en capital, Santoro, lo que pasa en la provincia con la discusión entre el kirchnerismo y la Cámpora y el Axel Kicillof, bueno, llama a la reflexión profunda, ¿no? Respecto de... Sí, ¿quiénes somos nosotros? Claro. Si la gente elige a que todos decimos loquito, mercenario, lo que fuere? Bueno, sí, claramente. Nos interpela. Y sí, o es un llamado, ¿no? A todos los que todavía están adentro del sistema, los que están afuera, les están diciendo, vengan con nosotros. Nosotros no pudimos entrar, el Estado nos marginó, ahora nosotros votamos al que va a destruir el Estado para que ustedes vengan con nosotros. Veremos ahí qué se puede hacer. Es una disyuntiva también interesante políticamente hablando, ¿no? Porque exige nuevas respuestas y exige nuevos caminos también, ¿no? Nuevas prácticas, nuevas representaciones, ¿no? Discutir todo a fondo. No tiene ningún sentido que sean los mismos representantes que ya estuvieron los que van nuevamente a la oferta electoral porque serán rechazados. No vale para nada tener un gobierno nuevo que repita las mismas recetas limitantes y tibias que ya estuvieron. No existe para nada, no sirve para nada técnicos que ahora asumen el debate económico. Yo veo técnicos que me espanto de escuchar diciendo, no, la responsabilidad fiscal es importante, no, fuimos muy generosos en los gobiernos populares, no, la verdad que los trabajadores ganaban bien. No, tampoco sirve eso. Y otra cosa que parece un tema ya añejo, pero que debe tener 15 días, que es el nuevo acuerdo que firmaron con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sí, claro. Sí, no, ahí nuevamente es reforzar la Argentina con dólares, para que yo creo que ahí fue una clave importante de la elección, ¿no? El hecho de haber liberado el cepo. No se podía liberar el cepo porque si no se devaluaba, ¿no? Y los gobiernos tibios le encontraron la forma de controlar al dólar con el cepo, sin ir a fondo con lo que realmente se necesita para controlar el dólar, que es controlar el comercio exterior, que es controlar lo que la Argentina exporta e importa, que es controlar la renta de las grandes empresas y lo que fugan, que es controlar el consumo elevadamente suntuoso de aquellos que
no es que viajan al extranjero, viven en el extranjero y compran en el extranjero y que demandan dólares. Bueno, todo eso que no se hizo de los gobiernos populares, vino un gobierno distópico que la derecha abrazó, porque ni aún en su estrategia más profunda como fue la de Macri logró semejante nivel de aval y avanzar tan fuerte, que a partir de ahí el Fondo Monetario repitió lo que supuestamente había sido un error, que es dar financiamiento para una campaña electoral. Ujú. Y acá están los Sí, resultados. una derecha que llegó al gobierno gracias al macrismo, ¿no? Porque si Macri y Bullrich no lo hubieran apoyado, yo creo que no hubiera llegado a ganar. Ahora se está dando cuenta que puede solo y ahí, bueno, es un problema, ¿no? Pero, y lo que decía Eva de que el gran perdedor en las elecciones del domingo fue el PRO. Pero se reconfiguró todo tan rápido, el mapa político y el mapa económico, y ¿no? Como fue como muy vertiginoso todo. Que la derecha, que el PRO haya perdido no significa que la derecha perdió. No, Al digo contrario. una Claro, parte de la... por eso, yo creo que la derecha como espacio se ha reconfigurado, ¿no? Claro. Si pateó el tablero y destruyó la Argentina industrial con la dictadura a sangre y fuego, ¿no? Y después hizo una estrategia de cooptación de las experiencias populares del radicalismo, con su segundo mandato, con Grispun, con Menem, el patilludo que venía a hacer revolución productiva y salariazo, y que después estuvo escondiéndose en los primeros años de los 2001-2002, donde apareció Néstor Kirchner, que planteaba cosas que la CTA planteaba en aislamiento social en los 90, y que tenía que ver con recuperar el Estado, tenía que ver con reindustrializar y demás, y discutir las privatizaciones y el tema del fondo y la deuda, y a partir de ahí, con ese nivel de crisis que tuvieron los sectores dominantes, lentamente fueron recuperando terreno. Ujú. Y con Macri tuvieron un tremendo espaldarazo, y nuevamente ahora cuando tiene Milei, un tipo distópico, que fue un empleado de los sectores dominantes, que había sido empleado de Arnequian, que tuvo chances, bueno, a partir de ahí descartan, como descartaron a los militares, y ahora entran con Milei, apoyan profundamente. Sí, en esta semana estuvo la reunión de AmCham, ¿no? La de American Chamber of Commerce, digamos, de la Cámara de Comercio estadounidense en la Argentina. Uh-huh. Y de nuevo va digamos, no solo esta Cámara de Comercio avala a Milei, sino que Milei avala a esta Cámara de Comercio, que en su propia página dice que tiene influencia como en un 26% del PBI de la Argentina, ¿no? Sí, es tan fuerte como que los principales ministros no van al Congreso, pero van a esta Cámara de las empresas estadounidenses, ¿no? Van, rinden su gestión de gobierno, dicen cuáles son sus planes futuros. Sí, efectivamente, Argentina es un país que tiene una gran cantidad de empresas extranjeras en sus principales núcleos económicos. Consecuentemente, hay un tema de la extranjerización como parte del poder muy fuerte, por eso el aval del Fondo Monetario y por eso la complejidad argentina respecto a otros países, quizás, ¿no? Donde hay cierta burguesía nacional, pienso en Brasil, ¿no? Entonces me parece que ahí hay también un obstáculo importante que quizás, nuevamente, para llevar el tema donde importa, los gobiernos populares no supieron o no quisieron dar la discusión de qué tipo de gestión hay que hacer con las principales empresas y con la burguesía nacional, que no existe, ¿no? Uh-huh. Sí, ahí lo de Vicentín se perdió una oportunidad histórica, lo mismo con lo del río Paraná, o sea, Bueno, el otro día en el puerto de Vicentín encontraron 450 kilos de cocaína, ¿no? Claro, como una metáfora futbolera, los goles que no haces en un arco te lo meten en el otro. Totalmente. Por eso lo que vos decís en vez de estar todo el tiempo mirando lo que hace la derecha, o sea, no ver la paja en el ojo ajeno, como dice el dicho, sino también mirarnos un poco a nosotros, no digo nosotros como la CTA, digo al movimiento popular y a los gobiernos llamados progresistas, ¿no? Me parece lo más productivo, porque podemos estar gastando horas y tiempo mostrando y describiendo lo injusto, brutales que son, Claro.
pero no nos damos cuenta de lo que hemos hecho nosotros para engendrar semejante Frankenstein, ¿no? Y qué es lo que podemos hacer ahora para recuperar, porque... Para que se vaya el Frankenstein. Claro, porque el dato positivo que marcaba Eva, en términos, yo lo tomo al revés, ¿no? La ciudad históricamente tuvo un tercer espacio progresista, que había avalado experiencias de derecha, fruto de la debacle del progresismo. Macri llegó a tener casi el 70% de los votos con Larreta. Y ahora hay un tercio que se fue al ausentismo, que no cree ya en la oferta propia de Milei o de Macri, que no va al peronismo, que también se vio en las elecciones provinciales, que hay muchos ausentismos que no va al peronismo, aunque gobierne Milei, prefiere no ir a votar, y es un dato positivo que no vote a Milei, pero tampoco lo representa ese no representa el peronismo tal cual existe hoy, cerrado. Claro. Entonces hay una posibilidad abierta ahí de los sectores populares como para empezar a trabajar efectivamente con algo que está buscando una representación distinta a lo que hoy se ofrece, ¿no? Bueno, vivimos una tremenda complejidad, ¿no? En estos días, porque aparte el ajuste, hablemos de lo que hablemos, el ajuste sigue sobrecayendo sobre los jubilados y los trabajadores fundamentalmente, y especialmente, ¿no?, trabajadores del Estado, y el ajuste va para todos, principalmente como decís vos, pero se va achicando toda la economía. Se achica, vayas claro, donde vayas, todos. Escuchás, yo voy a un gimnasio, escucho comerciantes que están a las puteadas, vas en el subte, escuchás gente que está mal, 10 millones de pobres menos, dicen. Vaya al subte, señor presidente, y vas a ver cómo los 10 millones de pobres menos están todos los días pidiendo que alguien los ayude y la gente de clase media no los puede ayudar porque tampoco llegan. Y la economía se ajusta, se achica, y le llega a todos. Inclusive es tan perverso que aquellos que puedan llegar a tener algún tipo de salida laboral que se hacía con plataformas y que le paguen de afuera, el dólar hoy se está yendo para abajo, tampoco les alcanza. Y están incrementando fuertemente lo que es en todo caso el superávit fiscal para pagar deuda, para seguir manteniendo el único negocio importante que es el carry trade, que es en todo caso aquello que pueden hacer las grandes empresas, que se pueden endeudar en dólares con fondos de inversión de afuera con tasa de interés internacional planchada, lo transforman acá en pesos con tasas de interés elevadas, con un tipo de cambio que baja o que no sube tanto, y que después tiene que volver a pagar esa deuda con dólares que consigue con el Estado endeudándose o con blanqueos. Entonces es un ajuste de la economía que va para todos, que le pega más fuerte a los que menos tienen, claramente, pero que solo se salva a las grandes empresas que están involucradas en este negocio financiero que hoy está como el único lugar importante de acumulación. Sí, y Argentina como uno de los países más caros del mundo, ¿no? Claro. Eso también para nosotros es mortal. Es mortal ir al supermercado. Salís del chino y te gastaste 30 lucas como nada. Y decís, mañana tengo que gastar de nuevo lo mismo y no lo tengo. Es que lo ha hecho, dijo, no hay plata, y en realidad nos ha sacado la plata. Ha hecho aumentos tarifarios brutales, ha permitido que las empresas aumentaran todo lo que quisieran, no ha permitido aumentos salariales del Estado, no ha permitido aumentos de las jubilaciones, ha pisado las convenciones paritarias, ha bajado, inclusive con esto que yo te decía del dólar para abajo, ha hecho que aquellos trabajadores programadores, tengo conocidos que cobraban en dólares, les rinde mucho menos. Entonces tenemos un problema que va para todos, ¿no? Y en ese marco una economía más chica que exprime aún más a los que se quedan adentro y los pone en un nivel de absoluta indigencia y abandono a los que están afuera, va conformando un desaprovechamiento social, un panorama bizarro de miseria que hacen verdaderamente invivible, ¿no?, la cotidianidad. Entonces me parece que más que nunca hay que tratar de frenar esta barbarie que está avanzando, y que esto se hace de la única manera con la política, y la política hoy tiene que mirarse bien y tiene que reformularse profundamente. Tenemos que volver a creer. Está bajo sospecha. Claro, tenemos que volver a creer que la política es la herramienta de transformación. Nosotros ya lo creemos, pero ¿cómo hacemos para que los sectores populares vuelvan a creer en la política? ¿No? Con nuevos representantes, con nuevas prácticas.
claramente. Sí. Tommy, tenemos saludos de Hilda Palavecino, saludos desde la CTA Autónoma de San Isidro. Y un saludo muy hermoso que dice Tomás, el economista más rockero de todes. Saludos grandes de Conu Rock y el culebrón Timbal. Ricardo Esquivel. Ricardo y los muchachos del Conu Rock siempre ahí haciendo el aguante. Le mando un abrazo grande a los compañeros y a todos. ¿Y por qué te dicen rockero? Ellos me conocieron en la etapa que tenía pelo largo y yo seguía el culebrón Timbal, que tiene una banda de rock fusión hermosa, y entonces me han conocido en ambientes no académicos, sino más nocturnos y de disfrute. ¿Y ejecutás algún instrumento? No. Fan del rock. Bailar nada más. Ajá, ¿sos bailarín? No, me gusta Mirá. bailar, nada. Tengo mis hijos que les gusta la música, pero nada, está ahí. Mirá, muchos futboleros también les gusta el baile y la danza. Sí, claro, ¿no? Bueno, es parte importante del ser humano, ¿no? No solamente intelecto, militancia, sino también participar de la vida. ¿Y ¿no? qué banda de rock? De todo. Yo he sido plomo un tiempito de una banda que era satélite de La Renga, que es Caselga. Caselga, sí. Caselga Rock, estaban las compañeras ahí, Valentina y demás, y todo lo que ha sido rock nacional en los 90 lo he curtido. Así que llegué a los festivales que había del Quilmes Rock, de Varadero. Sí, estuvo buena esa parte. Le hace falta rock, ¿no? La Argentina. Podemos seguir disfrutando, ¿no? Y trap, no es, también. Claro. También, digo, no es. Tengo hijos traperos. Muy bien. Tengo un amigo que está en el mundo de trap, el más grande, y el otro está con la música, con el piano. Así que, el arte nos va a salvar también. La política y el arte. Fundamental. Tomás, no sé si tenés alguna pregunta más para hacerle, Ine. Yo seguiría, pero tenemos que cortar y lo invitamos en otro. Sí, claro. Es muy interesante. Bueno, obviamente, hermosa charla. De nuevo nos iluminás con un montón de aspectos que nosotros nos pasan desapercibidos, justamente por tu saber técnico y político también, ¿no? Así que, Tomás. Todos somos políticos. Es muy interesante eso que vos marcaste, técnico y político, porque son dos formas de inhabilitar a los trabajadores. No, lo que dice no es técnicamente, no. Y la CTA y ATE han hecho un trabajo formidable de formación para generar cuadros que puedan discutir técnicamente de igual a igual desde una visión del campo popular. Y políticos somos todos. Y más aquel que dice que no te metas en política. Es el más político de todos. Esa definición me encanta. Yo siento eso muy fuerte en el IEF, en el Instituto de Estudios y Formación, realmente, porque veo la altura académica de muchos de los integrantes del IEF, y después su compromiso político, ¿no? Y así que bueno, sí, lo valoro como un todo, como una totalidad que hace que no solo el instituto sea súper interesante en sus trabajos, en sus reflexiones, en sus cursos, que siempre lo estamos resaltando, ¿no? Porque hacen a poder encarar con algunas herramientas interesantes esta complejidad que estamos hablando y que a veces es abrumadora, ¿no? Es abrumadora, hay una batalla que nos están dando y hay que asumirla como tal, sabiendo que la Argentina es uno de los pocos países latinoamericanos que ha logrado en su historia torcer la muñeca a los sectores dominantes, ¿no? Industrializarse, el peronismo, la transformación ha sido algo posible en la Argentina y es algo que nos alimenta. La transformación sigue siendo posible y en eso estamos. Nos todos. Alimenta y nos alienta. Eso. ¿No? Bueno, hermoso. Qué lindo terminar así, Tommy, gracias. Vamos, fuerza, compañeros. Volvió el optimismo, gente. Mil gracias, Tomás. Vamos, venceremos. Venceremos. Ahí va. Como decían ahorita.